Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Estamos presentando, como siempre, hasta ahora un repaso completo de cómo cierra esta semana, hoy viernes 8 de julio, y el final de este comentario estará inspirado en lo que conversábamos con Santiago Fioriti hoy temprano respecto de en qué se diferencian el presidente Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner, y siendo que todo el mundo supone que lo que tienen son justamente diferencias, que uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Voy a hablar de eso al final de esta presentación. Bueno, dicho esto, y Juan va a dar un dato ahora que me importa mucho, les cuento que hace un par de días se conoció un documento que fue presentado por el jefe del FBI y por el ex jefe del MI5, que es el Servicio de Inteligencia Británico, comentando. El documento es muy largo, fue publicado por la BBC de Londres, acá los tengo, comentando la amenaza que significa para la seguridad mundial en el futuro, no ya Rusia ni Corea del Norte, sino China. O sea, ni Irán, ni Corea del Norte, ni Rusia, es China el tema que está hoy viendo el mundo occidental como una amenaza para el futuro, incluso en materia de seguridad. Y es más, utiliza el término sin precedentes el documento para definir esta amenaza que supone China para el mundo occidental. Esto hace juego con el hecho de que ayer la Argentina celebró el hecho de que China invitara formalmente a la Argentina a integrarse a los BRICS, que es este grupo de países en desarrollo compuesto por China, Sudáfrica, la India y Rusia, siendo que ayer el canciller chino se reunió, presumo que habrá sido de modo virtual, con el canciller Cafiero. Por lo tanto, otra vez Argentina está transitando, evidentemente, por el camino contrapuesto al que habitualmente transita el mundo civilizado. Al mismo tiempo, se confirma el adelanto que ayer ofreció el portal Infobae respecto de que Rusia, Irán y China, esto nunca se vio, nunca jamás se vio esto, harán maniobras militares en Venezuela. Esto, primero que nada, ratifica lo tardía de la invitación que le formuló el presidente Fernández a Vladimir Putin cuando le dijo que Argentina se ofrecía como la puerta de entrada a Rusia en nuestra región. Bueno, ya nos había ganado de mano, obviamente, y por mucho, justamente Venezuela, al punto tal que habrá ejercicios militares rusos en América, ¿no? Junto con China y junto con Irán. Bueno, y obviamente ayer fue noticia Vladimir Putin por su declaración, que ya la comentó Juan, respecto de que aún no, esto no empezó en serio, dijo. Invitó efectivamente a los países de la OTAN a sumarse a la guerra, un loco, ¿no? Y advirtió que la ofensiva rusa aún no empezó en serio. A diferencia de la Argentina, hay un gesto del Uruguay, que me lo acabo de enterar porque me lo contó Juan antes de comenzar este resumen, me lo contó en privado, que me gustaría que Juan lo cuente porque me parece un dato elocuente respecto de nuestra posición internacional contra el Uruguay, ¿no? Beatriz Argimón es la vicepresidenta del Uruguay y va a estar viajando en los próximos días a Ucrania. Es probable también que se sume, debo decir, Marcelo, a una visita que harán a Rusia, una visita para, obviamente, fortalecer los lazos parlamentarios para encontrar caminos de negociación. Pero es voluntad del Uruguay de ir a solidarizarse con Volodymyr Zelensky, mostrarle, obviamente, el apoyo y también buscar canales de diálogo. Me parece absolutamente interesante y único en la región de estas características. Bueno, gracias, Juan, un gran dato. Bueno, saben ustedes que fue asesinado, y esto tiene carácter de magnicidio, el hasta hace poco tiempo primer ministro del Japón, Shinzo Abe. Abe fue, creo, el nieto de un primer ministro del Japón, de una integrante de una familia muy involucrada con la política japonesa. A ver, yo les cuento que no sé algo del resto, de Japón sé muy poco, ¿no? Bueno, pero sí sé que Shinzo Abe fue el primer ministro que más tiempo ocupó ese cargo en su país, lo hizo durante 9 años, fue un desafiante rival de los chinos y de los rusos,
y al mismo tiempo estuvo en la Argentina, yo lo recuerdo muy bien, cuando la cumbre del G20 que yo cubrí para CNN Televisión, cuando se celebró esa cumbre en Buenos Aires, ¿no? En la época del presidente Macri. Fue asesinado de un tiro en el corazón en un acto político en Japón, y murió efectivamente horas después. El mundo obviamente le rinde homenaje a la figura de Shinzo Abe. Marcelo, creo que esto no tiene antecedentes en Japón, ¿verdad? No, francamente, nunca había ocurrido. Tiene pocos antecedentes en el mundo, es decir, no es común que se asesine a un primer ministro o un ex primer ministro. Ocurrió hace un año y un día con el primer ministro de Haití. Usted relacionó. Claro. Hoy a la mañana me acordé el nombre, ahora me lo olvidé. Bueno, no importa. Se le metieron en la casa y lo mataron en la casa. Claro, ¿no? Exactamente. Hay que decir que el domingo hay elecciones en Japón. Hay elecciones este fin de semana en Japón. En Japón, claro, digamos, se da en ese marco, ¿no? En un proceso legislativo y electoral muy importante. En este momento todos los portales del mundo están reportando el asesinato de Shinzo Abe. Bueno, comienza un complicadísimo proceso para elegir al primer ministro británico, al sucesor de Boris Johnson, siendo que esta no es una elección general. Es muy raro, es muy poco común esto en el mundo, pero son finalmente los afiliados al Partido Conservador, a quien corresponde el gobierno británico, quienes eligen al primer ministro. En una elección general, los británicos eligen entre partidos. En este caso, como el gobierno es del Partido Conservador, lo eligen solamente los conservadores. El proceso comienza con que los candidatos presentan su interés en convertirse en primer ministro británico. Hay rondas de votaciones, cada candidato debe ser presentado por otros integrantes del Parlamento del Partido Conservador. Hay un proceso bien complejo donde se van votando hasta que se van descartando, hasta que finalmente en algún momento próximo los afiliados al partido de Boris Johnson, el Partido Conservador británico, finalmente son los que eligen al primer ministro, ¿no es cierto? Y después es consagrado por la mayoría parlamentaria conservadora en el Parlamento británico. ¿Está bien, Juan, lo que dije? Sí, exacto. Es casi como elegir un papa, el sistema. Es como elegir un papa, efectivamente. Ahora, acá hay varios inconvenientes, ¿no? El primero es el hecho de que, como Boris Johnson renunció, los tipos quieren que se vaya ya. Porque presentó una renuncia como a mediano plazo. Dijo, bueno, me voy, pero dentro de un tiempo, ¿no? Y eso parece que no es muy viable, ¿no? La única persona que manifestó su preocupación y su solidaridad con Boris Johnson fue el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, porque sí hay que reconocer que aún seguramente impulsado por razones de política interna, como Thatcher con Malvinas, me hizo acordar a Thatcher con Malvinas, Johnson jugó un papel determinante en la ayuda europea hacia Ucrania. Obviamente que fue lo mejor que hizo suerte de payaso en el plano de la política internacional y local, pero de hecho, bueno, nos cuenta hoy Sergio Beresten, que vio la tapa de The Economist, yo no la vi, que se titula La caída de un payaso, justamente, ¿no? Claro. Bueno, finalmente Zelensky ayer le manifestó su agradecimiento y lamentó su dimisión, ¿no? Es cierto, repito, que el papel de los británicos en el tema Ucrania fue crucial, tal vez motivado por razones de política interna, es decir, un Boris Johnson muy apretado políticamente en su país, reaccionó como Thatcher con Malvinas, generando un acontecimiento significativo en el plano internacional. Bueno, las cosas que ha dicho la prensa europea sobre Johnson, por ejemplo, el portal del País de Madrid, que yo sigo mucho anoche, decía, Boris Johnson, un mandato rocambolesco plagado de escándalos, el final de la escapada del mago del Brexit, deja su cargo rodeado de escándalos que han rodeado todo su mandato. Y lo más interesante es que hay un trabajo que presenta a Boris Johnson como un equivalente a Trump, ¿no? A Trump y al movimiento 5 estrellas en Italia, es decir, lo que llaman los populismos de derecha. Es decir, y esto es muy interesante porque el populismo es populismo,
Después tiene una inclinación a la izquierda, una inclinación a la derecha, pero finalmente es populismo, ¿no es cierto? Entonces el título me pareció impresionante, dice populistas occidentales por el desagüe de la historia. Claro. Boris Johnson como Trump y el Movimiento 5 Estrellas en Italia y otros estandartes del populismo pierden el poder sin mucho honor. Bueno, así que unos comentarios por esto muy, que decís muy que renuncia Marcelo, pero no renuncia en realidad. Dice, bueno, tienen que buscarme mi sucesor, ¿no? Sí, claro. Forzando las instituciones, porque no renuncia. Claro. Así que bueno, él ha violado. A ver, el tipo mandó cerrar el Parlamento, ¿no? Estamos hablando. Si me pongo a contar la historia de Boris Johnson, voy a estar hasta el mediodía y se van a enojar todos conmigo. Pero lo cierto es que el tipo mandó cerrar el Parlamento. O sea, estamos hablando de un tipo muy parecido a Trump. A ver, de algún lado viene me encanta la palabra tirria, mi tirria con el señor Johnson de movida, ¿no es cierto? Bueno. Sí, lo venís atendiendo hace años. Hace mucho tiempo, exacto. El resumen, yo no tengo nada que ver. Sí, por supuesto. El resumen es el que habla. Que ha presentado una postura muy crítica, ¿o no, Romy? Claro, es el resumen el que habla. Es el resumen, yo lo que tengo que ver. A mí me lo escribe Bugs Bunny. Y brotan las palabras. Y yo leo lo que me escribe Bugs Bunny. Bueno, dicho esto, es muy interesante lo que está pasando en Holanda, porque Holanda siempre es un país que da un paso adelante antes que otros, ¿no? Y esto no es un fenómeno reciente, es un fenómeno histórico. Holanda es un país muy adelantado en muchas materias y lo ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Y están a punto de aprobar, ya tiene votación en la Cámara Baja, una ley que regula el empleo remoto, y que lo convierte en un derecho. Si miramos las consecuencias de la pandemia y lo que va a quedar, siempre quedan muchas cosas de las guerras y de las pandemias, seguramente hay cuestiones de carácter médica, biológica, descubrimientos, obviamente el ARN mensajero ha sido uno de los grandes temas que han derivado de la pandemia, pero siempre en el mundo cambian cosas luego de una pandemia o luego de una guerra. Y estoy seguro que uno de esos grandes cambios es una modificación que se registrará con el paso del tiempo en la movilidad y en el trabajo, ¿no? Sobre todo en la combinación de estos dos elementos, el trabajo y la movilidad. Ciertamente la idea de que la gente pueda trabajar parte de la semana, toda la semana o algún día de la semana en su casa, y que esto sea un derecho, me resulta primero muy avanzado y en segundo lugar, a ver, yo sé que todo el mundo dice que la gente tiene que ir al laburo y que es una posición anacrónica. Hoy el mundo cambió, ¿no es cierto? El mundo cambió, cambió la tecnología. Y efectivamente, bueno, me parece que es un cambio muy interesante, ¿no? El de mirar estas derivaciones y convertirlas en proyectos reales, ¿no? Es la nueva normalidad, Marcelo, que siempre los infectólogos hablaban de eso, ¿no? Que se venía una nueva normalidad. Los infectólogos, los sociólogos, los arquitectos, los politólogos, los historiadores, ¿no es cierto?, han relatado todos los grandes cambios. Los hemos conversado con Juan durante muchos años en Radio Mitre, ¿no es cierto? Entonces, me parece que está muy bueno porque tuvimos una legislación, Marcelo, y una controversia muy fuerte en Argentina cuando se intentó regular el trabajo remoto, acordate. Exactamente. Bueno, entonces me parece que es muy interesante porque acá se combina el trabajo, la movilidad y el medio ambiente, ¿no? Y el comportamiento en las ciudades, ¿no? Los rush hours de tránsito, los accidentes, los problemas de la gente, que tarda 2 horas en volver a tu casa. Bueno, efectivamente podríamos tener una vida, si somos un poco más abiertos, un poco más amable, si efectivamente esta clase de cuestiones efectivamente se concretan. Bueno, y yendo al capítulo argentino para cerrar, hay un primer episodio del cual nadie sabe mucho a esta hora de la mañana, pero que me parece que de confirmarse tiene una gravedad significativa. En el Consejo de la Magistratura, en las oficinas del Consejo, están las declaraciones juradas de los jueces, ¿no? En unos sobres aparentemente lacrados, de todos los jueces del país, ¿no? Y se descubrió que entraron unos tipos y violaron 24 de esos sobres. Y han revisado el patrimonio, los documentos, las cuentas, las tarjetas de crédito de un conjunto de 24 jueces. 3 de ellos
los jueces que intervienen en la causa de vialidad, que es una causa obviamente muy eléctrica para la señora de Kirchner, como consecuencia de la asignación de obra pública de modo aparentemente irregular al detenido todavía Lázaro Báez. Me refiero a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Jiménez Uriburu, que son los 3 jueces que intervienen en este asunto. ¿Tiene un olor a Watergate esto? No, claro. Bueno, por supuesto. Tiene un olor a Watergate. Bueno, vamos a ver en qué medio, próximamente, en qué medio se publican este tipo de secretos, claro, para tratar de desacreditar a los jueces, y ahí vamos a entender dónde estuvo la mano negra, Marcelo. Claro, la mano negra, obviamente, la mano negra está en todos lados la mano negra. Bueno, esto voy a contar ahora brevemente, ya lo contó Willy, yo lo voy a repetir rápidamente. No es la crisis, es la derivación de la crisis. Porque estamos claros que ahora lo que está ocurriendo ya no es Martín Guzmán o Silvina Batakis, estamos viendo derivaciones económicas y financieras resultado de un conflicto de carácter político. Como bien decía Willy, ayer el dólar en el segmento llamado contado con liquidación, 300 pesos, el riesgo país 2.628 puntos y el Banco Central perdiendo ayer 80 millones de dólares de reservas. Son los 3 elementos que estamos viendo todos los días: caída de reservas, aumento del riesgo país, en este caso bajó un poquito, pero se mantiene en niveles estrafalarios, y aumento de alguno de las cotizaciones que presenta el tipo de cambio en la Argentina. El Banco Central eliminó ayer el chiquitaje en el que estamos, aunque Willy tiene razón, por supuesto, con lo que dijo esta mañana. No, lo tendría que haber eliminado de entrada, Marcelo, por supuesto. La financiación Nunca tendría en pesos. que haber existido eso, claro. De las compras en los free shops, por supuesto, donde la gente privilegiada compra productos a un precio mucho más bajo de lo que se compra un argentino común y corriente en un supermercado, ¿no es cierto? Bueno, otra vez el gobierno insiste con el proyecto de renovar precios cuidados para intentar, hasta ahora sin éxito, controlar una tasa de inflación que pinta para el mes de julio alrededor del 8%, que es una cifra ya, obviamente, fuera completamente de órbita. Ayer Oscar Parrilli presentó un proyecto para aumentar la cifra sobre la cual, lo explico como puedo, sobre la cual se aplican retenciones. El precio FOB. Aumentar la base, digamos. Se aumenta la base sobre la cual se aplican las retenciones, con lo cual se aumentan las retenciones, ¿no es cierto? Bueno, ayer o anteayer la ministra Batakis, se conoció un video de ella declarando que su ministro de Economía favorito, su ídolo, había sido José Bergelbar. Hay un trabajo fantástico del historiador económico argentino Roberto Cortés Conde, que es un tipo muy genial, que cuenta la historia de José Bergelbar. Lo publicó, no sé si está en el diario, lo vi, yo lo leí anoche en el portal de La Nación. Dice cómo le fue a la Argentina con el plan Gelbar, el ministro preferido de Batakis, ¿no? Bueno, un desastre, una gestión que derivó en una gran operación de exportación de autos a Cuba, ¿no es cierto? Exactamente. Nos habrá comprado 8, qué sé yo. Y que derivó, por supuesto, en el Rodrigazo. Y hay que decir también, Marcelo, hay que decir que además, en todo caso, lo de Gelbar, en todo caso puede ser comprensible en el mundo de los 70s, pero claro, vos pensás que la pasaron 50 años, claro, pasaron 50 años de esa forma de pensar, ¿no? Es realmente impresionante. Bueno, y la declaración de la ministra Batakis, una pavada, digamos, cuando dijo que el derecho a viajar hacía crisis con el derecho a trabajar, derivó en un montón de cuestiones, unas discusiones completamente extravagantes y ridículas en Argentina, empezando por el hecho de que se descubrió que su propio hijo, como consecuencia de un viaje de estudios del colegio Ort, está en Londres, así que evidentemente le está afectando el derecho a trabajar a alguien. Se ha manifestado su preocupación la Asociación de Agencias de Viaje, las líneas aéreas han presentado su queja respecto de que temen restricciones en el futuro, así que bueno, todos estos debates totalmente anacrónicos y fuera de órbita de la Argentina. Lo importante, y no se quiere discutir, nadie quiere discutir el fondo de la cuestión, que es obviamente
la inflación y el cepo, como diría Sí, Santangelo. claro, por la supuesto, inflación y el cepo. ¿No? Bueno, recordamos, aunque parece historia antigua, que el presidente Fernández había dicho hace una semana, ¿se acuerdan la semana, esta no, la anterior? ¿No? Estábamos en otra cosa. El presidente postulando públicamente que Argentina sufría una severa crisis de crecimiento. Y que el aumento de precios y la falta de gasoil, por ejemplo, eran el resultado justamente de que la Argentina estaba creciendo de manera acelerada. Es más, ayer la propia Gabriela Cerruti dijo públicamente que Argentina vive un momento de altísimo nivel de crecimiento. Bueno, dato del mes de mayo, la producción industrial cayó 1.1. Así que los números no estarían verificando el entusiasmo con el cual el gobierno estaba viendo el crecimiento económico, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, como ustedes saben, se reveló una reunión que mantuvieron Sergio Massa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández el miércoles por la noche, con el propósito de no sabemos qué, probablemente de atenuar los problemas, o en todo caso de agravarlos, ¿no es cierto? Ayer habló Máximo Kirchner en un acto ahí en un auditorio, en un anfiteatro, en un polideportivo, creo, en Garín. Se abrazaron a Guzmán, dijo, los dejó tirados. Y ahí está Cristina, por suerte, otra vez para sacarlos adelante, ¿no es cierto? Tal vez este sea un anticipo de la presentación de Cristina Kirchner hoy en el Calafate. Eso es muy importante el dato de que en ese acto se retiró el movimiento Evita. Como en el 74, los montoneros con Perón, Marcelo. Sí, exactamente, sí. Sí, la historia suele volver como ridícula, digamos, generalmente. Las tragedias ¿no? vuelven como comedias, Marcelo. Sí, exactamente. Sí, una especie de comedia de los 70, ¿no? Pero en cualquier caso he escuchado comentarios algo preocupantes respecto de privados, obviamente, de las tensiones muy graves que habría entre el kirchnerismo y los movimientos sociales. Es obvio que está pésimo que sean los movimientos sociales los que repartan recursos públicos a modo de asignaciones, de subsidios y de salarios y demás, ¿no es cierto? Y Cristina Kirchner quiere evitar esto, incluso quiere que saquen del gobierno a los funcionarios que al mismo tiempo son funcionarios e integran los movimientos que reparten los fondos que ellos mismos se asignan. ¿Se entiende, no? El problema está en que Cristina Kirchner no lo hace por ser seria, digamos, lo hace porque lo quiere manejar ella, ¿no es cierto? Y repartir esos planes no a través de los movimientos sociales, sino a través de los intendentes. ¿Y por qué quiere hacer eso? Porque obviamente quiere cerrar políticamente la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Atando los planes con los intendentes, no los planes con los piqueteros. ¿Con quién están los piqueteros? Con Alberto, o por lo menos estaban hasta las últimas horas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ayer habló Gerardo Morales, dijo Batakis es la expresión de que gobierna Cristina. Alberto ya se cayó. Yo diría que Batakis es la expresión de que no gobierna nadie, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que Batakis, acá me difiero con Gerardo Morales, porque me parece que no es la expresión de que gobierna Cristina, es la expresión de que no gobierna nadie, digamos, o de que no había nadie para poner, ¿no es cierto? Vemos cómo seguimos. Más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, muchos comentarios esta mañana en los medios sobre estas rumores e incertidumbre que rodean la política y que por supuesto tienen una derivación en el plano financiero. Y esta mañana, con esto cierro, perdón por lo largo de este comentario, inspirado en lo que conversábamos con Santiago Fioriti, que hoy presenta en Clarín una crónica muy interesante, muy bien escrita, Santiago es un capo, sobre este encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, ocurrido en Olivos el miércoles por la noche, y que tuvo como propósito, según trascendió, entender, obviamente, que con Batakis no alcanza y que algo más habría que hacer, ¿no es cierto? Entonces, en un momento de la conversación, Santiago dice, bueno, lo que pasa, esto es lo que tendemos a pensar todos de modo automático, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, Cristina Kirchner tiene un proyecto y Alberto tiene otro, ¿no? Y que efectivamente son personas que piensan distinto. Entonces, Cristina defiende su proyecto y su visión del país y Alberto Fernández defiende la propia, ¿no es cierto? Y yo en el momento dije, ¿esto será así?
Porque a mí me parece que no es así, ¿no? O sea, que todos tendemos a pensar como de modo automático en que, claro, están enfrentados porque Cristina tiene un pensamiento, en el caso de que se pueda llamar pensamiento, y Alberto tiene otro. Y me parece que la diferencia entre ambos no es esa, es que Cristina sí tiene un pensamiento y una visión del país, pero Alberto no tiene ninguna. Y en todo caso, si la tiene, no nos fue revelada. En prácticamente 2 años de gobierno, el presidente se ha vuelto un misterio. Sí. Y ayer decíamos que se ha vuelto exasperante. Entonces lo completamos. Es un misterio exasperante. O sea, Alberto Fernández se ha vuelto un misterio exasperante. No solamente respecto de su pensamiento, sino de su comportamiento. Desde la crisis que impactó a la Argentina el sábado pasado, este no apareció más. O sea, ni siquiera se sintió obligado a ofrecer una explicación a los argentinos. Nada. O sea, una crisis política visible y dramática, con derivaciones financieras dramáticas y con derivaciones en la vida de los argentinos dramáticas. Bueno, el presidente, que ha estado propenso a ofrecer explicaciones sobre cuestiones completamente secundarias, esta vuelta se vuelve un misterio exasperante. El pensamiento de Cristina lo conocemos y lo podemos resumir hoy en día en 3 elementos importantes. El primero es que Cristina cree, y lo ha dicho públicamente en varias oportunidades, inclusive hace poco tiempo, que la idea de la república es una idea anacrónica. Yo creo, el pilar del pensamiento de la señora Kirchner, digamos, que la república, la división de poderes, es antidemocrática y es anacrónica, porque fue pensada por Montesquieu en 1700 no sé cuánto, y que por lo tanto nadie debiera usar hoy una fórmula de 1700 como nadie debiera ir a un dentista del 1700. Eso fue lo que dijo ella, ¿no es cierto? Y contrapuso al modelo de Montesquieu, es decir, la división de poderes y la república, con el modelo chino, que como ustedes saben es una autocracia capitalista, si cabe la combinación de estos 2 elementos, ¿no es cierto? El capitalismo requiere de ciertas reglas de transparencia y de seguridad jurídica que en el caso de China no se dan. Pero ponele que ella, en su rudimentariedad, entiende que eso es capitalismo, ¿verdad? Entonces, acá hay un primer pilar, digamos. Cristina es una autócrata en potencia. O sea, lo que nos ha revelado ella es que es una autócrata en potencia. Es un proyecto de autócrata, ¿no es cierto? Y ustedes recuerdan que nosotros venimos, el resumen, yo no, Romy, el resumen viene postulando que hoy el mundo ya no es más populismo y democracia, es democracia y autoritarismo. Democracia versus autocracia. En ese partido, la señora Kirchner tomó una definición del lado de las autocracias. Ella es una autócrata china en potencia. Su segundo pilar es su colocación en el mundo, que es una definición central para entender un político, ¿no es cierto? Y estamos claros que ella tiende, digamos, hacia lo que hoy vemos son los BRICS, ¿no es cierto? Rusia, China. Rusia, China. O sea, Cristina es hasta acá, en los planos más básicos, digamos, alguien que reniega de la República y que por impulso se acerca a las autocracias rusa y china. Las vacunas, por ejemplo, son una derivación de esta noción. Y en tercer lugar, su pensamiento nos indica que ella es lo que se llama hoy en día estadocéntrica, es decir, ella no concibe que la economía pueda ser totalmente privada o en gran parte privada. Ella pone al Estado en el centro del desarrollo del país y sugiere que además, si a alguien le llegara a ir bien, lo dijo varias veces, es por ella y por el Estado, ¿no es cierto? Entonces, esto es un resumen básico, por supuesto, del ABC de Cristina Kirchner. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que tiene Fernández? ¿Qué es lo que Fernández contrapone a esto? Bueno, me dirán, el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo no existe más, ¿no es cierto?
Se terminó, ¿eh? ¿O no, Willy? Lógico, es para que no huele todo por el aire. Se acabó, qué sé yo, el acuerdo de fondo es una... Y aún de así, Pablo ya lo ha fíjate dicho. dónde Si no se cumple no importa, yo qué sé, ya está, nada le importa. Muy bien. Bueno. Entonces, me parece que lo que está pasando acá no es que Cristina tiene una idea y Alberto tiene otra, ¿no es cierto? Que Cristina tiene una idea y Alberto no tiene ninguna. Como te Y digo eso una tiene cosa, que te digo ver la otra. con el vacío de poder, porque el presidente Fernández no tiene que ofrecerle a los argentinos en contra de esto. Y si tiene algo para ofrecerle, ha llegado la hora de que lo revele, ¿no es cierto? Siendo que las cosas están muy complicadas. Bueno, gracias por la atención, perdón por el tiempo, nos pasamos mucho, pero quería ofrecerles esta reflexión final inspirado en nuestro querido amigo el señor Santiago Fioriti. Ya venimos, gracias Juan, gracias Romy. Un placer, un placer. Un placer.